Mm, Inicialmente, denme un segundo que salió aquí un aviso. Ya. Inicialmente, entonces, quisiera contarles por qué es un tema importante y que tengamos los objetivos de la charla claros. La obstrucción neonatal y pediátrica es una patología con un espectro súper grande. Mm, un paciente con vómito verde puede variar desde un reflujo gastroesofágico hasta un vólvulo de intestino medio. Y cuando tenemos un niño con vómito verde, distensión e intolerancia a la vía oral, nos abre un amplio abanico de posibilidades a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. Y esto puede ir desde una atresia esofágica hasta una malformación anorrectal. Y es por esta razón que las imágenes van a jugar un papel muy importante como apoyo diagnóstico. Por lo anterior, el objetivo de la charla va a ser que nos queden claros al final los patrones radiológicos y así lograr una adecuada correlación clínico-radiológica, teniendo las imágenes como un apoyo y como una ayuda para el cirujano en el momento de definir el manejo médico quirúrgico. Entonces, como ya dijimos, son utilizadas como una guía para diagnóstico y localización de la obstrucción en la mayoría de los casos de sospecha de obstrucción. La radiografía va a ser la primera imagen independiente de la edad del paciente para determinar si hay signos o no de obstrucción, si la obstrucción es alta o baja, si hay perforación, y si tengo sospecha de perforación, debo realizar una radiografía en decúbito lateral izquierdo con un rayo horizontal que nos va a incrementar la sensibilidad para neumoperitoneo a un 96%. A pesar de que la radiografía es la primera imagen en realizar, la sensibilidad para el diagnóstico etiológico no siempre va a ser la mejor. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Vamos a empezar describiendo patrones radiológicos, después los vamos a correlacionar con cada patología, vamos a hablar de 8 patrones de radiografía convencional, después de fluoroscopia lo dividimos, vamos a tener 5 de vías digestivas superiores y 4 de colon por enema. Entonces vamos a empezar con el patrón radiológico normal, en el que hay una distribución de gas que se ve uniforme a lo largo de todo el estómago, el intestino, no hay dilatación. La distancia interpedicular en L1 o el ancho de un cuerpo vertebral en L1 lo podemos utilizar como el límite superior para el diámetro de un asa no distendida. En la imagen B vemos un patrón de doble burbuja, se evidencian 2 burbujas en la parte superior del abdomen, no hay gas distal, la izquierda es más grande y es más superior, la derecha es un poco más pequeña, está más distendida y su punto central va a estar a la derecha de la columna vertebral. En la imagen C vemos el patrón de única burbuja, el gas va a estar limitado al estómago. Si este paciente está vomitando o con sonda, el estómago puede o no puede estar distendido y la clave ahí va a ser la ausencia de cualquier gas distal al estómago. En la letra D tenemos la triple burbuja, vemos las 3 burbujas y esta tercera está dilatada y casi siempre horizontalizada. No hay gas distal, rara vez se extienden hasta las crestas ilíacas y para asegurarnos que estamos ante este patrón, lo ideal es que esa tercera burbuja sea adyacente a las 2 superiores. En la letra E tenemos la única burbuja con gas distal. Ese gas en el estómago pues es lo que lo está distendiendo y vemos una pequeña cantidad de gas distal al estómago en unos loops limitados y además colapsados. En la letra F vemos la doble burbuja con gas distal. Ese gas distal es gas distal más un patrón clásico de doble burbuja, es variable en cantidad de ese gas y los loops también van a estar colapsados. El siguiente es una dilatación difusa o generalizada, donde los loops están dilatados,
no están separados, abarcan casi toda la cavidad abdominal y se van a extender hacia la pelvis. Y el último va a ser la dilatación diseminada, en donde estos loops, ahí los podemos ver, están levemente dilatados, están separados y no hay rasgos distintivos en su apariencia. Van a estar dispersos en abdomen y en pelvis. Tenemos entonces que la radiografía es la imagen inicial en la sospecha de obstrucción, es un método que está disponible en la mayoría de lugares, no es costoso. Sin embargo, no tiene una buena sensibilidad ni especificidad para detectar la causa. Es excelente para ver la dilatación y los niveles hidroaéreos, nos va a ayudar a saber si la obstrucción es alta o es baja, a mostrarnos neumoperitoneo con la proyección en decúbito lateral. Entonces, ya nos quedaron claros los patrones de radiología convencional, ahora veamos qué otras opciones nos quedan. La fluoroscopia contrastada es utilizada para el diagnóstico y la localización del sitio de la obstrucción, especialmente en neonatos y en niños pequeños. Entonces tenemos que están las vías digestivas altas y también el colon por enema. En las vías digestivas altas, de acuerdo a los patrones radiológicos que ya revisamos, tenemos que algunos de ellos van a ser indicación para realizarlas como el siguiente paso. Entonces el objetivo principal va a ser excluir malrotaciones con una sensibilidad del 96% y vólvulo de intestino medio con una sensibilidad del 79%. Nos va a ayudar también a que identifiquemos estenosis duodenal, atresia o webduodenal. Y otro de los propósitos grandes del el examen que ya habíamos dicho es ayudar al cirujano en la decisión de un manejo quirúrgico urgente o electivo, o si por el contrario pues no requiere cirugía. Vamos a ver entonces ahora los 5 patrones de las vías digestivas superiores. Empezamos con el normal, donde debe haber un vaciado gástrico rápido, un duodeno de calibre normal, la unión duodeno-yeyunal debe estar en adecuada posición. Normalmente el duodeno va a cruzar a la izquierda del cuerpo vertebral y se va a elevar a nivel del bulbo duodenal. Y en una vista lateral, pues lo vamos a ver retroperitoneal. Con la letra B tenemos el patrón de malposición de esta unión duodeno-yeyunal, en el que vemos que el duodeno no logra cruzar la línea media ni ascender a su posición normal en el cuadrante superior izquierdo. Tampoco vemos que hayan dilataciones, ni estrechamientos, ni patrón en espiral. En la siguiente imagen vemos un duodeno en sacacorchos, en donde vemos un duodeno en espiral que no logra cruzar a la izquierda de la columna. El siguiente es una obstrucción duodenal completa. El medio de contraste no logra pasar después de la mitad del duodeno. El aire algunas veces lo logramos ver en loops distales y nos sirve para descartar una atresia duodenal. Y el último patrón es el de obstrucción duodenal parcial con una adecuada posición duodeno-yeyunal. Entonces vemos que hay un estrechamiento duodenal proximal, pero que hay paso del contraste a pesar de ese estrechamiento, que nos permite documentar la adecuada posición duodeno-yeyunal. Ahora entonces vamos a hablar del colon por enema. Entonces los patrones radiológicos que nos mostraron dilatación múltiple y dilatación difusa nos sugieren un neonato que está vomitando una obstrucción que es baja y ahí vamos a realizar un colon por enema. Entonces veamos los 4 patrones que casi siempre logran explicar la etiología en un 98% de los casos y guiar la toma de decisiones. Además tienen como un valor agregado y es que nos va a ayudar en los niños con constipación crónica. Entonces el primer patrón es el de microcolon, en donde el diámetro total del colon va a estar disminuido
y no es distendible. El siguiente patrón es un microcolon corto, en donde el colon también está disminuido de calibre y se ve que el contraste termina en algún punto antes del cierre. En el cambio de calibre se ve una zona de transición por un cambio de calibre de pequeño o normal a dilatado. En colon distal nos va a ver el colon proximal. Y el último, pues, es el normal, que vemos un calibre normal en toda su longitud. Tenemos otras ayudas diagnósticas, vamos a mencionar los aspectos más importantes de cada una. Respecto a la ecografía, nos permite una exploración en tiempo real, es de bajo costo, su radiación es no ionizante, sin embargo es operador dependiente. Es de primera línea en algunas patologías como la apendicitis, la invaginación intestinal y las complicaciones de las hernias de pared abdominal. La TAC nos sirve para la caracterización de la anatomía abdominal y pélvica. Generalmente la reservamos para cuando las de máquinas como eco y radiografía no son exclusivas. Y un buen rendimiento. Creo que hay alguien con el micrófono prendido. Tiene un buen rendimiento para identificar la localización específica y causas de la obstrucción intestinal, como masas endoluminales o imágenes de dilatación por adherencias. La resonancia magnética es muy raramente utilizada, tiene una radiación que no es ionizante, es costosa, no la tenemos disponible en todos los lugares. En los niños pequeños va a requerir sedación. Sin embargo, es excelente para tejidos blandos y para Se fue el sonido, Lorena. Hola, ¿ahí ya me están escuchando? Ya, Listo. ¿Hasta dónde quedamos? y hacen resonancia. Listo. Entonces, íbamos en que la resonancia es muy raramente utilizada, su radiación es no ionizante, es costosa y no la tenemos disponible siempre, requiere sedación en los niños más pequeños. Sin embargo, es muy buena para tejidos blandos y para la planificación detallada de la anatomía cuando la requerimos previo a cirugía. Por otro lado, también tenemos la gammagrafía, que va a ser excelente para el divertículo de Meckel y ya pues más adelante vamos a verla. Entonces, ¿por qué vomita nuestro paciente? Ya dejamos claros los distintos patrones de imagen, ahora vamos a ver cuáles son las causas de obstrucción con su respectiva imagen para que lo vayamos correlacionando. Vamos a empezar entonces por los neonatos. Las causas de obstrucción alta neonatal más frecuentes son atresia esofágica, atresia duodenal, web y estenosis duodenal, con o sin páncreas anular, malrotación con vólvulo del intestino medio, y también tenemos la atresia y la estenosis yeyunal. La atresia, en la atresia esofágica, vamos a empezar por esta, normalmente el diagnóstico es clínico. Son niños que nacen con shock, con cialorrea, con distrés respiratorio en las primeras horas de vida. Usualmente la clasificamos basándonos en la presencia o no de fístula traqueoesofágica y la asociación Bacter puede estar asociada, que consiste en malformaciones vertebrales, anorrectales, alteraciones cardíacas, fístula traqueoesofágica, alteración renal y también alteración en las extremidades. Es súper importante la ecografía prenatal. Cuando se logra hacer este diagnóstico es porque se logró ver un bolsón esofágico dilatado, un estómago pequeño y lo más importante va a ser la presencia de polihidramios. Entonces, en la radiografía lo que vemos es que falla el paso de la sonda orogástrica del tercio superior al tercio medio esofágico.
vamos a tener que hay gas ausente si no hay fístula traqueoesofágica. La presencia de gas siempre nos va a sugerir que hay una comunicación con vía aérea. Esta imagen que están viendo acá corresponde a un recién nacido en el que tuvieron dificultad al paso de la sonda orogástrica, tomaron la radiografía y ven que hay una ausencia de gas en abdomen y la terminación de la sonda se logra ver en esófago cervical. Esta radiografía también nos muestra un bolsón esofágico distendido con aire en su interior y tiene adicionalmente una alteración vertebral asociada. El esofagograma contrastado lo podemos utilizar después de la cirugía para evaluar la recurrencia de fístula y la estenosis postquirúrgica. Ahora vamos a hablar de la atresia duodenal. La teoría embriológica corresponde a una falla en la recanalización. En la radiografía vamos a tener el signo de la doble burbuja con ausencia de gas distal, representando el estómago dilatado y el duodeno proximal. Ese hallazgo puede ser considerado como diagnóstico de atresia duodenal. Las vías digestivas altas no van a ser necesarias. Es un patrón que es altamente específico y adicionalmente el contraste, ya sea varitado o yodado, no nos va a caracterizar mejor la anomalía que lo está haciendo ahí el aire. El duodeno se va a ver muy dilatado, ya que es una obstrucción de larga data, lo que es contradictorio con un vólvulo en una obstrucción aguda. El duodeno no va a estar tan distendido, sin embargo, si existe la duda, con un vólvulo puedo realizar las vías digestivas altas. En esta radiografía, que corresponde a un recién nacido con intolerancia a la vía oral, vemos la doble burbuja con la distensión gástrica y el duodeno proximal. En esta otra también podemos ver el signo de la doble burbuja con ausencia de gas distal. El paciente fue llevado a cirugía sin más imágenes y confirmaron el diagnóstico de atresia duodenal. La web duodenal es similar a la atresia. Hay una falla parcial en la recanalización de la luz con una membrana que puede generar una obstrucción parcial o intermitente. La radiografía es similar a la atresia, pero puede haber gas distal. Entonces vamos a tener el patrón de doble burbuja con gas distal. Es un patrón que hace necesaria la realización de unas vías digestivas superiores. Con el patrón excluimos la atresia duodenal y el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer entre vólvulo de intestino medio, web y estenosis duodenal. Dijimos entonces que el patrón de doble burbuja con gas distal es indicación para realizar las vías digestivas altas, que en este caso van a corresponder al patrón de obstrucción duodenal parcial con adecuada posición duodeno-yeyunal. Adicionalmente, como en la imagen de la derecha, en algunos casos podemos ver el signo de la manga del viento, que tiene apariencia de una tela duodenal o de un divertículo duodenal intraluminal, que consiste en un saco lleno de contraste intraduodenal que está rodeado por una línea transparente estrecha que se logra ver bien cuando el contraste ya ha pasado hacia distal. Sin embargo, ese patrón de doble burbuja con adecuada posición duodeno-yeyunal también lo podemos encontrar en compresiones extrínsecas con bandas de LAT o con un páncreas anular, que ya lo vamos a ver más adelante. No es obligatorio que con estas vías digestivas altas sepamos la causa de la obstrucción, pero sí es muy importante que descartemos la malrotación con o sin vólvulo de intestino medio. Y cuando ya hemos documentado que hay una adecuada posición duodeno-yeyunal, pues podemos excluir la malrotación. Ahora vamos a hablar entonces de la estenosis duodenal con o sin páncreas anular. Se ve una distensión en esta patología gastroduodenal y puede haber gas distal presente. También va a corresponder al patrón de doble burbuja con gas distal.
Entonces, es una obstrucción duodenal parcial por un segmento estenótico o por un anillo de tejido pancreático congénito que rodea la segunda porción del duodeno. Vamos a realizar las vías digestivas altas para el diagnóstico y acá tenemos que la TAC y la resonancia las podemos utilizar como confirmación de esa presencia de anillo de tejido pancreático. En la imagen vemos el patrón de doble burbuja con gas distal y en las vías digestivas un estrechamiento del duodeno descendente con reflujo del contraste y un paso de contraste muy escaso hacia distal. En la siguiente imagen lo vemos un poco mejor acá. Entonces, este es un patrón igual de obstrucción duodenal parcial con adecuada posición duodenal, pero acá vemos mejor el estrechamiento en el duodeno descendente. Vemos cómo el contraste logra pasar hacia distal, documentando la adecuada posición. Y el paciente de esta imagen fue llevado a cirugía y confirmaron el páncreas anular. Seguimos con la malrotación con vólvulo de intestino medio. Es una patología que la podemos ver con varios patrones radiológicos. Entonces vamos a ir viéndolos uno por uno con sus respectivos diagnósticos diferenciales de cada patrón. Entonces en esta primera imagen vemos única burbuja con gas distal en la radiografía, la distensión gástrica con asas intestinales no distendidas puede llegar a ser un patrón normal en la etapa neonatal. Sin embargo, cuando los pacientes están con vómito verde, pues es sugestivo de un vólvulo. Y a pesar de que el vólvulo obstruye de manera distal a la salida gástrica, si la obstrucción es demasiado aguda, no se logra evidenciar esa distensión duodenal y se deben realizar unas vías digestivas altas, en las que vamos a ver una obstrucción duodenal completa. Esa obstrucción duodenal completa está fuertemente relacionada con el vólvulo de intestino medio, que puede estar relacionado con un giro mucho más fuerte o más apretado, en palabras coloquiales, que el que produciría el patrón de sacacorchos. Podemos excluir con esta fluoroscopia la atresia duodenal, ya que el duodeno proximal no lo vamos a ver con una franca dilatación. Seguimos con este patrón de la imagen que es de dilatación diseminada. Los loops no están contiguos, están dilatados, están dispersos en el abdomen y en la pelvis y no tienen características específicas cada una de sus burbujas. Entonces, puede corresponder a una obstrucción distal o proximal secundaria al vólvulo y por eso la estamos poniendo acá en esta parte. Es indicación de vías digestivas altas y de un colon por enema para mejorar la caracterización de este patrón. Y el último patrón radiográfico que puede estar relacionado con el vólvulo es el de doble burbuja con gas distal, que como ya habíamos mencionado, es necesario realizar también vías digestivas superiores, nos va a excluir la atresia duodenal y el diagnóstico diferencial en este patrón lo hacemos con vólvulo versus web duodenal. Entonces, recordemos, el vólvulo de intestino medio puede ser con única burbuja con gas distal, con la dilatación diseminada o con doble burbuja con gas distal. Respecto a las radiografías, tenemos esos tres patrones. Ahora entonces, los patrones de fluoroscopia para el vólvulo. En la imagen estamos viendo unas vías digestivas superiores de un paciente de 3 días de vida con un único episodio de vómito verde. Vemos una malposición de la unión duodeno-yeyunal. Es un duodeno que no logra cruzar la línea media ni logra ascender tampoco a nivel del bulbo duodenal. El paciente fue llevado a cirugía y confirmaron la malrotación sin presencia del vólvulo. Es un patrón imagenológico que puede corresponder a un vólvulo de intestino medio intermitente. Sin embargo, no es mandatorio, y más si el paciente no está vomitando. Con ese patrón
También podemos pensar en un hilio o una obstrucción distal que esté desplazando la unión normal del duodeno y el yeyuno por laxitud ligamentaria y resulte en un falso positivo. Seguimos con el patrón patognomónico del vólvulo de intestino medio, que es el patrón en sacacorchos, que nos va a dar el diagnóstico. Se ve el duodeno en espiral sin cruzar a la izquierda de la columna. Para terminar la marrotación con vólvulo, los puntos clave, entonces dijimos que la radiografía es inespecífica, vimos que habían 3 patrones relacionados, que tenemos que realizar unas vías digestivas altas ante la sospecha, y el patrón diagnóstico va a ser el de sacacorchos. Y adicionalmente tenemos como apoyo diagnóstico la ecografía y la TAC, que a pesar de no ser de elección, pueden evidenciar una alteración en la relación de la arteria mesentérica superior y la vena, o también giros de los vasos mesentéricos llamado el signo del remolino, que es el que vemos acá en la imagen C. Seguimos con atresia y estenosis de yeyuno. La obstrucción del yeyuno normalmente es causada por atresia o estenosis congénita. Se cree que se debe a una alteración en la vascularización en etapa fetal y puede coexistir con múltiples atresias. En la radiografía vamos a ver dilatación de asas, menos que en la obstrucción baja, pero más que la doble burbuja de la atresia duodenal. El patrón radiológico clásico de esta patología es el de triple burbuja con dilatación gástrica, duodenal y un loop yeyunal proximal al segmento atrésico. Si no se logran reconocer bien las 3 burbujas, se realizan unas vías digestivas altas, excluyendo el vólvulo y evidenciando duodeno y yeyuno dilatados. Sin embargo, estas vías digestivas altas no siempre van a ser obligatorias previas a la cirugía. También podemos realizar en esta patología un colon por enema, que nos puede mostrar un microcolon o atresias distales adicionales o un ilion meconial. La imagen corresponde a una paciente recién nacida con distensión y emesis. La primera imagen es previa a la administración del contraste y nos permite ver bien las 3 burbujas, y el colon por enema nos muestra un microcolon distal a la atresia. Esta imagen es de una paciente recién nacida con una atresia yeyuno-ileal que se presentó con distensión abdominal. En la radiografía se ve dilatación que puede corresponder a un patrón generalizado o difuso. No tienen características específicas cada una de las burbujas que se están viendo. Y en el colon por enema se ve un microcolon con reflujo del contraste al llegar a esos loops ileales, que son los que están mostrando la flecha blanca de la imagen B. Vamos a continuar entonces con las causas de obstrucción neonatal bajas. Hablaremos de la atresia ileal, el ilio meconial, es el colon izquierdo inmaduro o hipoplásico, la enfermedad de Hirschsprung y la atresia colónica. Antes de hablar de cada patología de obstrucción baja, les voy a mostrar el patrón radiológico por el que empezamos con las sospechas y algunas generalidades. Entonces, este patrón de dilatación de asas múltiple en abdomen que se extiende a pelvis es característico de la obstrucción baja. Típicamente va a ser a nivel de ilion o colon, y el colon por enema en estos casos es diagnóstico y terapéutico en el caso de un ilio meconial. En la radiografía, la ausencia de niveles hidroaéreos nos puede sugerir ese ilio meconial, y por otro lado, múltiples burbujas con una burbuja mucho más dilatada nos sugiere una atresia distal, por lo general colónica. Sin embargo, estos puntos
clave o pistas no evitan que debamos realizar un colon por enema. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que en niños con vómito verde más irritación peritoneal y este patrón de dilatación generalizada se debe considerar un vólvulo de intestino medio, en donde la dilatación va a ser secundaria a un hilio por la isquemia, y también es importante que realicemos unas vías digestivas altas. Empecemos entonces por la atresia ileal. Su teoría embriológica también está basada en una alteración en la vascularización en la vida fetal. Se presenta con distensión abdominal, falla en el paso del meconio y emesis. En la radiografía tenemos una dilatación de asas múltiple que, como ya dijimos, indica obstrucción baja. Y en el colon por enema vemos el microcolon y el contraste no logra pasar del hilio natrésico, que aquí es donde está la diferencia con el hilio meconial. Ya ahorita vemos las de hilio meconial. Acá también vemos un patrón de microcolon en un colon por enema, cuando tenemos una obstrucción ileal distal de alto grado, se impide el paso del contenido intestinal al colon y esto genera un colon estrecho no distendible, y esta es la causa de este patrón de microcolon. Las dos causas más comunes de obstrucción ileal distal de alto grado con este patrón van a ser atresia ileal o ilio meconial, y los vamos a distinguir de acuerdo al paso del contraste. Se alcanza las asas ileales con defecto de llenado, vamos a estar en un ilio meconial. Pero si no logra el paso del contraste más allá del ilion, no hay defectos de llenado, estamos ante una atresia ileal, como en esta imagen. Por otro lado, también es importante que en la enfermedad de Hirschsprung, cuando afecta todo el colon, también nos puede dar este patrón que estamos viendo acá, aunque no, pues no es lo más común. El ilio meconial, entonces, usualmente es una manifestación temprana de la fibrosis quística. Representa un 20% de las obstrucciones neonatales. Ocurre cuando el meconio obstruye el intestino distal, usualmente el ilion terminal, provocando una obstrucción mecánica. En la radiografía vamos a ver una dilatación por encima del punto de la obstrucción. Y en el colon por enema tenemos un microcolon con defecto severo de llenado, y en ilion terminal podemos ver las perlas meconiales como las estamos viendo ahí en esa imagen señaladas con la flechita blanca. En esta imagen vemos también un microcolon con un calibre menor al de los cuerpos vertebrales lumbares superiores. El contraste va desde el microcolon hacia los loops ileales terminales y hay múltiples defectos de llenado indicando que estamos ante un ilio meconial. Y adicionalmente, ahí en esta imagen también se logra ver el paso del contraste hacia el apéndice en la flecha negrita un poquito más superior. Y en este caso del paciente, la obstrucción se logró resolver posterior a la realización del colon por enema. Continuamos con la atresia colónica, en donde el patrón de colon por enema será un microcolon corto o incompleto, con radiografía que puede mostrar un loop muy dilatado proximal. Y en la imagen vemos cómo hay una alteración en el calibre del colon descendente y adicionalmente no pasa el contraste después de la flexura esplénica. Continuamos con el patrón de cambio de calibre, que se refiere a una transición de calibre de pequeño normal a dilatado. Y tenemos acá dos opciones: la enfermedad de Hirschsprung o un síndrome de colon izquierdo hipoplásico. En el colon izquierdo hipoplásico tenemos que es una obstrucción limitada de los neonatos y se debe a la inmadurez en las células ganglionares del plejo mientérico del colon. Se ven neonatos en que las madres fueron diabéticas o recibieron sulfato de magnesio por preeclampsia. Es el diagnóstico más común.
cuando hay fallo en el paso del meconio en las primeras 48 horas. En la radiografía vamos a ver distensión de asas múltiples. En el colon por enema veremos un recto de tamaño normal, disminución en el calibre del sigmoide hasta la flexura esplénica colónica, con tapones de meconio y defectos de llenado. El colon ascendente y el transverso suelen ser de calibre normal o dilatados. Este colon por enema es diagnóstico y es terapéutico, logra desvanecer esos tapones de meconio, y cuando los síntomas no resuelven después del examen, es importante que consideremos que estamos ante un Hirschsprung. La localización del cambio de calibres de ayuda, en este caso, en esta patología, lo más común es que sea en la flexura esplénica, como lo estamos viendo en la imagen. La enfermedad de Hirschsprung, entonces acá vamos a tener una obstrucción intestinal baja causada por la ausencia de las células ganglionares, representa un 15 a 20% de las obstrucciones neonatales. Por la migración craneocaudal, el segmento agangliónico usualmente es continuo, puede variar en su longitud desde ultracorto hasta segmentos largos o la totalidad del colon, siendo lo más frecuente la localización rectosigmoidea, y esto es lo que vamos a relacionar con las imágenes. En la radiografía, los hallazgos van a ser muy inespecíficos de obstrucción baja con múltiples loops, y en el colon por enema es donde vamos a ver la zona de transición y zonas en dientes de sierra rectales en la zona agangliónica. Adicionalmente, podemos tener una relación rectosigmoidea inferior a 1, que pues nos sugiere un Hirschsprung. Si el segmento afectado es muy corto, va a ser difícil de ver en el colon por enema, y cuando el compromiso es de todo el colon, lo vamos a ver en un patrón de microcolon, como ya habíamos dicho, y el diagnóstico definitivo de la enfermedad, pues no lo van a dar las biopsias. La zona de transición la podemos evidenciar en cualquier segmento del colon, lo más frecuente es que sea rectosigmoide, como estamos viendo acá, y también se debe considerar en pacientes donde se veía en la flexura esplénica, pero que los síntomas no mejoraron después del colon por enema. Las guías de Norteamérica en el 2022 sacaron esta actualización para la interpretación de imágenes en obstrucción intestinal neonatal y pediátrico, sugiriendo este algoritmo en donde, de acuerdo a los hallazgos de las radiografías, debemos elegir si es necesario realizar vías digestivas altas para descartar o confirmar vólvulo de intestino medio, estenosis o webduodenal y páncreas anular, o un colon por enema en el caso de la atresia colónica, la enfermedad de Hirschsprung, el ilio meconial y el síndrome de colon izquierdo hipoplásico. Este algoritmo resume lo que hemos hablado hasta el momento. Entonces, en la parte superior tenemos los distintos patrones de radiografía. Empezamos con el de doble burbuja, que nos indica atresia duodenal. Posteriormente, única burbuja, en el que se insufla a través de la sonda y podemos tener entonces una doble burbuja y pasarnos a atresia duodenal. Permanecer con única burbuja indicando obstrucción gástrica, o tener gas distal, que nos va a llevar a realizar unas vías digestivas superiores. El patrón de doble burbuja con gas distal, única burbuja con gas distal, normal con paciente vomitando y distendido, y una dilatación dispersa o difusa, no el de generalizada, sino el de difusa, son indicación de vías digestivas superiores. Entonces, la malposición de la unión duodeno-yeyunal, la obstrucción duodenal completa y el patrón de sacacorchos nos van a sugerir un vólvulo y que el paciente debe ser llevado a cirugía de forma urgente. La obstrucción parcial con adecuada posición duodeno-yeyunal nos hace pensar en webduodenal o en páncreas anular, que nos puede sugerir una cirugía programada. Y volvemos arriba para continuar
con los patrones de radiografía. Entonces, la dilatación difusa también es indicación de colon por enema junto con el patrón de dilatación generalizada. Si tenemos un microcolon, pensamos en ilio meconial o atresia ileal, un microcolon corto en atresia colónica, un cambio de calibre en Hirschsprung o colon izquierdo hipoplásico. En un colon por enema normal, con persistencia de síntomas, podemos estar ante un vólvulo, ante un Hirschsprung en el que no tuvimos los hallazgos que esperábamos, un neonato séptico. Y por último, la radiografía con patrón de triple burbuja, que es indicativa de atresia yeyunal. Ahora vamos a hablar de las causas de obstrucción en niños mayores. En las congénitas encontramos el vólvulo, el divertículo de Meckel y las complicaciones con las hernias inguinales. En las inflamatorias vamos a tener la apendicitis, la invaginación y las enfermedades inflamatorias intestinales. En las iatrogénicas, las bridas y las hernias adquiridas, y en otras podemos tener la ingesta de cuerpos extraños. Entonces, como generalidades en este grupo, tenemos que acá también la radiografía será de primera línea. Si hay vómito verde y se sospecha una malrotación con vólvulo, tenemos que realizar unas vías digestivas superiores de forma urgente. Las etiologías de obstrucción en niños que pueden ser evaluadas con ecografía van a ser la apendicitis, la invaginación y las hernias inguinales complicadas. Respecto a la apendicitis, la ecografía tiene una sensibilidad y especificidad del 88 y el 94% respectivamente. La tomografía del 96 y el 95 y la resonancia del 97. La ecografía para invaginación tiene una sensibilidad y una especificidad de hasta el 100%, y la gammagrafía para el diagnóstico de divertículo de Meckel tiene una sensibilidad hasta el 90% y una especificidad del 95%. La ecografía acá y la TAC nos van a ayudar a encontrar el origen de la obstrucción, evidenciando una diverticulitis, y las adherencias pues no van a ser visualizables tan fácilmente. Sin embargo, en la eco y en la TAC lo que vamos a ver son zonas de transición o giros de intestino en un punto fijo. Entonces, la malrotación con el vólvulo de intestino medio, en la mayoría de casos se presentan en el primer año de vida. Sin embargo, se puede presentar en niños más grandes y pueden tener síntomas intermitentes por volvulación de volvulación. Las imágenes cumplen los mismos patrones que en los neonatos, con el patrón patognomónico en las vías digestivas de sacacorchos, que no logra cruzar al lado izquierdo, como lo vemos en la imagen, y es importante que lo tengamos presente así estemos con niños más grandes. El divertículo de Meckel resulta por un remanente del conducto onfalomesentérico localizado en el borde antimesentérico del ilion distal. La mayoría son asintomáticos, sin embargo, se pueden presentar con dolor, con sangrado gastrointestinal por mucosa ectópica gástrica o pancreática, o con síntomas de diverticulitis. El 40% de los Meckel, de los sintomáticos, se presentan con obstrucción y puede ser por torsión del ilion distal alrededor del divertículo o por inflamación del divertículo, que causa la obstrucción de la luz y se comporta como una cabeza de invaginación. En la radiografía no vamos a ver el divertículo, vamos a ver los signos de obstrucción. En la eco, en la TAC y en la resonancia podemos ver una estructura ciega, inflamada, en el cuadrante inferior derecho, que es similar al apéndice, como lo estamos viendo en las tres imágenes. Y la gammagrafía vemos que hace hipercaptación porque la lesión tiene mucosa gástrica, entonces capta arriba en el estómago y abajo en el divertículo. En la hernia inguinal el diagnóstico es completamente clínico. Sin embargo, si decidimos realizar alguna imagen como ayuda diagnóstica, o más que todo ante una complicación
como el estrangulamiento de la hernia, que nos lleve a una obstrucción. En la radiografía vamos a poder ver aire en canal inguinal con dilatación de asas en un patrón generalizado. Y por otro lado, la ecografía nos muestra loops intestinales en canal inguinal que se logran extender hasta el escroto. Respecto a la apendicitis, la obstrucción intestinal va a ser una complicación de la apendicitis aguda y usualmente está relacionada con apendicitis complicada, perforada o emplastronada. Hay una inflamación marcada, hay un desarrollo de membranas o adherencias interasas que nos puede causar la obstrucción mecánica y funcional. En la radiografía, algunas veces es posible identificar el apendicolito, no es lo más frecuente, calcificado, y una dilatación en el cuadrante inferior derecho. La ecografía continúa siendo el examen diagnóstico de apendicitis de elección y la TAC es de ayuda en las complicaciones como la obstrucción secundaria, la formación de abscesos como guía para drenaje. En la imagen estamos viendo una TAC que corresponde a un paciente de 3 años con obstrucción secundaria a una apendicitis. Vemos que el apéndice es de localización retrocecal, que está dilatado con un apendicolito en su interior y hay una dilatación de asas proximal marcada. La invaginación es una de las causas más frecuentes de obstrucción del intestino delgado en niños. Cuando la causa es una cabeza de invaginación, por lo general es un divertículo de Meckel, un quiste de duplicación intestinal, pólipos o también linfomas. Estas cabezas son más frecuentes en niños mayores de 5 años, se presentan con dolor, deposiciones con sangre como jalea de grosella y con una masa palpable. En la radiografía vamos a tener signos de obstrucción, sin embargo la eco tiene una sensibilidad y una especificidad del 100%. Se va a ver una masa entre 3 a 5 centímetros con apariencia de dona en las imágenes en un corte transversal, que es el de la imagen B, o también con apariencia de un pseudo riñón en las imágenes longitudinales, como lo vemos en la imagen A. Y en la imagen C vemos cómo están haciendo la reducción neumática con fluoroscopia. Ya para terminar, tenemos entonces las bridas que dijimos que resultaban de un proceso de cicatrización después de una cirugía abdominal, pacientes post-laparotomía, niños en posoperatorio de apendicitis perforada, de cirugías múltiples. En la radiografía vamos a tener la dilatación de asas múltiples, niveles hidroaéreos, puede haber ausencia de gas distal. Y en el ataque el objetivo va a ser la localización del punto de obstrucción con el cambio de calibre y pues las complicaciones asociadas. Este es el algoritmo de los niños más grandes de la actualización de las clínicas de Norteamérica. Entonces empezamos con patrón radiográfico alterado. De acuerdo a los hallazgos, decidimos qué imagen vamos a utilizar. En el caso de vías digestivas superiores nos van a ayudar en el diagnóstico de vólvulo, la ecografía para invaginación, apendicitis y hernias inguinales encarceladas, la TAC y la resonancia en bridas, Meckel, apendicitis complicada y en enfermedades inflamatorias intestinales. Para llevar a casa, entonces, la edad del paciente y la sospecha en la localización nos van a ayudar a determinar qué imagen vamos a ir solicitando. Lo ideal es que la radiografía sea nuestra primera imagen y posterior a esto nos apoyemos en la fluoroscopia, que es fundamental en los neonatos para evaluar si la obstrucción es alta o baja. La ecografía continúa siendo un método excelente, no es invasivo para las patologías que dijimos, apendicitis, invaginación, hernias complicadas, y la TAC más bien como segunda línea siempre para la localización de la obstrucción, caracterizar causas y complicaciones. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Muy buena presentación. Si alguien tiene una pregunta o algún comentario, los micrófonos están habilitados.
Lorena, muchas gracias. Muy ilustrativa la charla, sobre todo porque se abordó todos los grupos etarios. Eh, las imágenes siempre son una ayuda y un apoyo para nosotros, sobre todo para tomar decisiones en si operaron a un paciente. Muy buena revisión, Lorena, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir a la charla de hoy. Los esperamos dentro de 15 días para otra cátedra Lorencita Villegas. Buenas noches para todos. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.